Siempre les voy a pedir de nuevo que pongan su nombre y su apellido en el chat para después poder pasar lista, y también les pido que me confirmen si están viendo mi escritorio del computador. Sí se ve, profe. Ya, perfecto, muchas gracias. Yo voy a preguntar todas las clases, porque sí sé hacerlo, por si acaso, pero quiero tener la certeza de que estén viendo lo que yo les comparto. Para comenzar esta clase voy a recordar que para seguir revisando las estrategias de lectura, hay que entender la lectura, habíamos acordado, como un proceso donde hay etapas, un antes de la lectura, un durante la lectura, y la que yo considero una de las más importantes, el después de la lectura. ¿Qué hacemos cuando cerramos el texto? Vamos a ver entonces. Recordemos que antes de leer, más allá del título, no vamos a avanzar y vamos a preguntarle al texto un montón de cosas para que nosotros podamos crear una expectativa y hacer una lectura del texto mucho más enfocada. Durante la lectura vamos a ir identificando el tema, los conceptos claves, las ideas principales, y estrategia que yo sugiero, subrayar o rayar el texto. Ir marcando todo lo que nos parezca interesante puede ser muy útil después para reconstruir las principales ideas del texto. ¿Qué hacemos después de leer entonces? Vamos a construir la coherencia global del texto, es decir, de qué se trató todo ese gran texto que leímos. Vamos a evaluar y criticar el texto, y vamos a ver que existe la crítica y que esta puede ser positiva o negativa, mientras sea dada con respeto y con coherencia, que nos argumente o nos permita argumentar por qué encontramos que eso puede ser positivo o negativo. Y en tercer lugar, a partir de la reconstrucción del sentido del texto, reflexionar del texto y pensar, opinar qué nos pareció el texto, también vamos a ir al mismo tiempo, de manera simultánea, aprendiendo sobre el tema que el texto nos presenta. Estrategias principales que vamos a revisar para realizar después de la lectura. Entonces, antes de ver estas estrategias, insisto, terminamos de leer el texto, llegamos a la última línea y, por favor, no vamos a cerrar el PDF o no vamos a cerrar el libro. Vamos a esperar un par de minutitos más antes de pararnos de ahí e ir a hacer otra cosa, porque la estrategia del después de la lectura nos va a ayudar a eliminar esta sensación que muchas veces hemos tenido, que leemos un texto rápido, lo terminamos de leer y tenemos la sensación de que no entendí nada. O entendí, pero ya no me acuerdo. O entendí, pero no puedo explicar con mis propias palabras qué fue lo que dijo el texto. Entonces sí lo entendí, pero no lo puedo explicar. Cuando estamos en esa sensación, chicos, estamos a un paso de entender completamente el texto. Lo único que nos falta es esta etapa después de la lectura, que lo que nos ayuda es a recopilar esta información e ir recordándola de manera que quede más ordenada y articulada en nuestra memoria. ¿Qué estrategias nos pueden servir para hacer esta reunión de toda la información que recibimos? Primero, sintetizar las ideas del texto, que de hecho es lo que vimos la semana anterior. Vamos a reflexionar, pensar a partir de lo que dijo el texto, y solo una vez que hemos pensado y reflexionado a partir de esas cosas que nos dice el texto, vamos a opinar sobre él. Y va a ser una opinión crítica, entendiendo la opinión crítica como aquella que puede ser positiva o negativa, pero que lo que busca es aportar al texto, no destruir al autor, no destruir todo lo que postula el texto, sino aportar. Veamos cada una de ellas. Al terminar de leer, entonces, cuando llegamos a la última página, vuelvo a hacer hincapié que para facilitar o favorecer la comprensión de eso que leímos, es necesario que cuando se acabó la lectura no nos paremos inmediatamente y sigamos trabajando un poquito más con el texto. De esta manera vamos a asegurar una mayor retención de la información también. Primero vamos a chequear si hemos comprendido lo que leímos. ¿Entendí efectivamente lo que dijo el texto? ¿Y cómo voy a ir chequeando si entendí o no? Aquí traigo algunas preguntas que son sugerencias para ir evaluando si entendimos o no lo que leímos. Entonces, terminamos de leer el texto y lo primero que vamos a chequear, ¿entendí o no? ¿Cómo voy a ver si entendí o no? Recordemos,
En la lectura, ¿hubo alguna palabra que no entendí? Retrocedamos a buscarla, googleémosla, porque puede ser importante para entender el texto. También, preguntémonos, ¿hubo alguna parte del texto que no entendí? ¿Me habré saltado un párrafo completo porque no lo entendí? Si es así, chicos, yo los invito a volver a releer ese párrafo con más calma, porque es necesario entender todo lo que dice el texto para poder tener una visión global de él. Y aquí les voy a pedir que sean muy honestos. Si ustedes encuentran que hay muchas palabras que no entendieron, o más importante aún, si encuentran que hay muchas partes, muchos párrafos del texto que se saltaron o que marcaron porque no entendieron, tenemos que preguntarnos honestamente, ¿necesito releer el texto? Y si no entendimos varias partes, yo creo que la respuesta tiene que ser sí, vamos a releer el texto. ¿Por qué tengo que releer el texto? Me preguntaría más de alguno. O, profe, ¿qué saco con releer si ya no entendí la primera vez? ¿Qué cambiaría en la segunda lectura? Yo les aseguro que va a cambiar muchísimo con una segunda lectura. En primer lugar, está la posibilidad de que entendamos, ahora que ya buscamos todas esas palabras que no entendimos, está la posibilidad de que entendamos qué es lo que quiere decir ese párrafo que no entendimos, y más importante también, vamos a ir reafirmando en nuestra memoria todo aquello que ya comprendimos. Entonces la segunda lectura funciona como repaso de lo que ya sabemos y como una oportunidad de seguir entendiendo todo aquello que no entendimos. Por eso es muy importante la segunda lectura y por eso también les pido que sean muy honestos. Cuando terminen de leer un texto, cuestiónense, ¿tengo que volver a leerlo? Y si es así y lo fueran a releer una segunda vez, yo sugiero que se den una pausa o que no lo lean el mismo día o que esperen al menos una hora para que descansen. Porque si están agotados porque ya terminaron de leer ese enorme texto y lo empiezan a leer inmediatamente de nuevo sin haber descansado, va a pasar lo que ya hemos hablado en las semanas anteriores. Una lectura cansada rara vez facilita la comprensión. De hecho, solo complejiza que ustedes entiendan lo que leen porque están cansados y van a estar pensando en lo cansado que están y yo lo entiendo. Por eso, si van a hacer una segunda relectura, que yo sugiero que la hagan, sean muy honestos con ustedes, admítanse a sí mismos porque nadie los va a juzgar, será necesario que lea o quizás piénsenlo de esta manera, no de la manera, no entendí, tengo que volver a leer. Piensen de esta manera. ¿Me servirá leerlo una segunda vez? Quizás pueda ser útil leerlo una segunda vez. Sean entonces honestos con eso y traten de releerlo porque siempre, siempre hay aspectos positivos de la relectura de un texto. Una vez que ya buscamos las palabras que no entendíamos, que leímos esa parte que no entendimos y de hecho para estudiar mejor releímos el texto completo o releímos las partes que habíamos destacado, es importante chequear si podemos organizar el significado del texto que hemos leído. Es decir, ¿soy capaz de ordenar la información? ¿Soy capaz de ordenar lo que me dijo el texto? ¿Cómo vamos a ir chequeando esto? Vamos a ir con las siguientes preguntas. Preguntémonos, ¿puedo repetir el texto con mis propias palabras? ¿Puedo decir con mis propias palabras qué es lo que dice el texto? Segunda pregunta, vamos a cuestionarnos, ¿puedo decir qué es lo más importante de lo que he leído? Y hasta ahí, si podemos responder las primeras dos preguntas, significa que ya ordenamos el sentido del texto, así que vamos muy bien. Y la tercera pregunta puede ser sí o no, pero es importante que la planteemos. Cuestionémonos. ¿Debo usar algún organizador gráfico para ordenar el significado del texto? Es decir, ¿me irá a servir hacer un resumen? ¿Me irá a servir hacer un mapa conceptual donde yo anote todas esas clasificaciones que salieron en el texto? ¿Será útil para mí o no? Algunos pueden responder sí, porque ahí voy a recordar más rápido sus conceptos, u otros pueden responder no, en realidad siempre lo he encontrado una pérdida de tiempo y cada vez que lo hago, de hecho, me confundo más. Ok, en este caso, ambas respuestas están correctas, mientras ustedes vayan siendo honestos con lo que creen que les puede servir y con lo que creen que en realidad no les va a servir tanto. Entonces, terminamos de leer el texto,
chequeamos si hemos entendido el texto, lo releemos en caso de que sea necesario y luego ordenamos los principales conceptos o ideas con nuestras propias palabras para ir ordenando todo lo que dice el texto. Después de la lectura es importante sintetizar las ideas que planteó el texto, es decir, resumirlas. Y aquí vuelvo a repetir lo que ya había adelantado en la semana anterior. Hay distintas opciones de hacer un resumen. Una es ir recopilando todas las notitas que hicimos durante la lectura, u otra es ir haciendo un resumen con todos esos elementos que destacamos porque encontramos muy importantes. Con ambas estrategias, igual como lo dije la semana anterior, pueden llegar a la construcción de un resumen o de una síntesis de las principales ideas que plantea el autor. ¿Cuál elijan? Eso va a quedar a su decisión porque tienen que ir probando las estrategias que sean más cómodas para ustedes. Una vez que hemos sintetizado el texto, que ya chequeamos si lo entendíamos y hasta tengo un resumen o un mapa conceptual, hay estudiantes que hacen el mapa y el resumen, hay estudiantes que solo hacen uno, hay estudiantes que no hacen ninguno. Yo los invitaría por lo menos a probar con una forma de escritura donde recopilen las ideas principales o los conceptos principales para tener algún papelito que mirar y decir, cada vez que lo mire, ya me acordé qué es lo que dice el texto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a sentarnos a reflexionar a partir de lo que dijo el texto. Ahora, yo entiendo que más de alguno puede decir, pero es que profesora, no es que uno termine de leer el texto y mágicamente lleguen un montón de reflexiones. Sí, lo entiendo. Así que el día de hoy traigo algunas preguntas que pueden ayudarles a orientar su reflexión. Estas preguntas solo son sugerencias, quiero hacer mucho hincapié en eso, y solo buscan ayudarlos en su reflexión. No es que estas preguntas sean obligatorias cada vez que voy a pensar sobre un texto. No, solo los va a guiar en los primeros pasos. Lo primero que nos vamos a preguntar es de qué se trata principalmente el texto. Esto alguien me podría decir que en realidad no es reflexionar porque solo estoy recordando de qué se trató el texto. Sí, pero para hacer una reflexión, para pensar y después más tarde opinar sobre un texto, es importante que vayamos pensando primero sobre estas ideas que son más explícitas, que son un poco obvias y por tanto su complejidad es un poco menor e ir avanzando en la complejidad de las preguntas que nos vamos a plantear poco a poco. Si vamos inmediatamente a una pregunta de reflexión muy compleja, puede que nos confundamos o nos resulte tan compleja que digamos, efectivamente yo no entendí nada de este texto, lo voy a cerrar, lo voy a dejar ahí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si igual apruebo con un 4, no, o sea, efectivamente aprueban con la nota mínima de aprobación, valga la redundancia, pero lo importante es que podamos trabajar con los textos porque nos vamos a topar en toda la vida universitaria con textos que no siempre son fáciles de entender, que más de en algún momento nos va a cansar por lo repetitivo y que por tanto no nos va a entretener. Lo importante es desarrollar estrategias para que nosotros podamos sacar lo que queremos del texto y que el texto no nos gane a nosotros. Veo que están escribiendo en el chat. Un segundo, por favor. Me escucha chicharriento. Al parecer, los demás escuchan bien. Sí. Oh, lo siento, Estefanía. De todos modos, la clase va a quedar grabada, así que si hay alguna parte que no escuches, luego puedes descargar el video. Yo lo subo a Teams, o sea, queda grabado en Teams y yo lo subo a la plataforma virtual. Pero espero que se pueda arreglar. Lo siento. Continúo entonces. Entonces, partimos con las preguntas más simples para poder pensar a partir del texto. Primera pregunta, ¿de qué se trató el texto? ¿Qué es más bien el tema? Segunda pregunta, ¿a qué conclusiones llegó el autor del tema? ¿Qué fue lo que el autor concluyó? Esto otro, perfecto, listo. Avancemos a la siguiente pregunta. Y aquí vamos a empezar a pensar propiamente tal y a reflexionar sobre lo que dijo el texto. ¿Qué proyecciones puede tener el tema? Es decir,
este tema que yo leí en el texto, ¿hacia dónde lo puedo llevar? ¿En qué otro contexto, situación o incluso esfera de mi vida cotidiana yo podría aplicar este texto? O la idea que planteó el autor, porque quizás no se puede aplicar todo el texto, pero hay una idea que a ustedes les llamó la atención porque han visto que eso que dice el autor en realidad se repite bastante en la vida cotidiana. Si estamos haciendo ese enlace, felicitaciones chicos, ya estamos reflexionando a partir del texto porque usamos la información que está ahí para llevarla al mundo real, para llevarla al mundo cotidiano o para llevarla a otro contexto académico distinto al que ya fue planteado. Si estamos ahí, bien, ya estamos empezando a reflexionar. Otra pregunta que les puede ayudar, piensen en qué causas generaron el tema. Es decir, qué causas llevaron a que tengamos que el día de hoy leer un texto, por ejemplo, de los desórdenes de sueño que están teniendo los estudiantes a causa de la pandemia. ¿Por qué la gente tiene que hablar de esto? Pensemos entonces, ¿qué implica estar en la casa? ¿Qué implica que se desordene el sueño? Tratemos de ver las causas que generaron que la gente se siente a hablar de eso que sale en su texto. Otra pregunta que les puede ayudar, ¿qué consecuencias se desprenden de lo que dice el texto? Es decir, si llega un autor y escribe un texto en el que dice que no es saludable que los estudiantes tengan más de 3 horas de clases en línea, por decir un ejemplo, porque esto causa un cansancio que más tarde se proyecta en insomnio, ¿qué consecuencias tiene lo que dice ese autor? ¿En qué ámbitos de la vida cotidiana lo podemos aplicar? Por supuesto, en nuestra vida personal y descanso. Pero también, ¿qué consecuencias tiene lo que dice este autor en los horarios de clase que vayan a hacer las universidades o los colegios? Tratemos de imaginar estos escenarios de qué es lo que implica que alguien se siente a hablar de esto. ¿Qué consecuencias va a tener? Si llegamos hasta aquí, nuestro nivel de reflexión está bastante bueno. Y la última que puede ayudarnos a formar una reflexión o a iniciar una reflexión es qué cuestiones tú conoces que son posibles relacionar con el tema tratado del texto. Esta está muy relacionada con las proyecciones, es decir, insisto, tratemos de llevar este tema a otra esfera, tratemos de llevarlo a la vida cotidiana, tratemos de llevarlo a la vida académica, a la vida universitaria. Rara vez un profesor de la universidad les va a mandar a leer un texto solo por leerlo. Si el profesor quiere compartir ese texto con ustedes y hace que lo lean, no es porque quiera mandarlos a cansarlos y aburrirse, no. El profesor les está compartiendo ese conocimiento porque es importante que ustedes lo tengan, porque les va a funcionar o les va a servir en alguna otra esfera de su vida laboral o académico. Hagamos el ejercicio entonces y llevemos ese tema que el profesor está compartiendo con nosotros mediante este texto a otros contextos. Imaginemos en qué otras situaciones se puede aplicar lo que dijo el autor. Hasta ahí ya iniciaron una buenísima reflexión que ustedes pueden continuar porque una reflexión o un pensamiento generalmente lleva a otro pensamiento y a otro y a otro y a otro y se convierten en una cadena enorme de reflexión. Es decir, nosotros podríamos sentarnos y reflexionar toda la vida y no acabaríamos nunca. Pero para hacer una reflexión inicial y breve que nos ayude a pensar sobre el texto, estas preguntas podrían serles de bastante ayuda. ¿Ya? Tras reflexionar, pensar e ir viendo estas preguntas, si se fijan, estoy repasando sin quererlo todo lo que dice el texto. Y una vez que ya terminé de leer, hice mi resumen o mi mapa conceptual, y me doy cuenta que puedo explicar el texto con mis propias palabras. De hecho, puedo pensar a partir del texto y llevar estas ideas a otros contextos, estamos listos para emitir una opinión crítica sobre él, solo en este punto. Entendiendo la opinión como un proceso cognitivo personal, y quiero ser bien enfática en lo personal. Las opiniones son cuestiones que ustedes tienen de manera individual. Yo no tengo que influir en lo que usted opine. Su compañero tampoco le tiene que decir qué es lo que usted opina. Usted opina aquello que usted opina, a riesgo de ser repetitiva. Es algo personal y relativamente estable que tenemos respecto a un tema.
siempre vamos a tener una opinión respecto de un tema. Y si no la tenemos es porque no conocemos mucho del tema. Entonces, ¿cómo vamos a formar una opinión cuando no conocemos el tema? Fácil, vamos a estudiar sobre el tema, conozcamos acerca del tema y ahí vamos a poder ir forjando una opinión. Opinar, entonces, implica entregar un juicio de valor acerca de un tema. Y aquí yo quisiera hacer una pausa para explicar que una opinión, como ya lo había adelantado, puede ser positiva o puede ser negativa. Yo puedo decir que un texto me gustó o que un texto no me gustó. Ambas opiniones son válidas siempre que expliquemos el por qué me gustó o por qué no me gustó. No importa que sea positivo o negativo, siempre hay que explicar por qué le gustó. Y más importante aún, cuando hacemos una opinión crítica, es decir, entregamos una crítica en la opinión, la crítica tenemos que entenderla no como el acto de criticar, de entregar una lista de aspectos negativos, solo para destruir o denostar lo que dice el texto. No, la crítica que aborda una opinión crítica es lo que nosotros entendemos como crítica constructiva. Es decir, uno puede opinar, puede decir que un texto no le gustó y de hecho tiene que explicar por qué no le gustó. Y en esa parte uno incluso puede decir aquellas cosas que encontró que podrían mejorar. Y cuando mencionemos esos elementos que creemos que el autor no hizo tan bien, tenemos que entregar por lo menos una sugerencia para poder arreglar ese problema. Es decir, la opinión crítica no es sentarse y decir, mira, tú hiciste mal el texto por esto, por esto, por esto, por esto, y decirle todos sus defectos. No, la opinión crítica lo que busca es aportar al texto, busca que el tema se pueda mejorar. Por lo tanto, podemos decir que el texto no nos gustó y podemos mencionar todos sus errores, sí, siempre y cuando vaya acompañado de alguna sugerencia, de alguna opinión que permita mejorar el texto. ¿Se entiende? Es una crítica donde se mencionan aspectos negativos, pero es una crítica constructiva, porque la finalidad de mencionar esos aspectos negativos no es destruir, sino aportar a que el texto o el tema mejore. En ese sentido, entonces, todas las opiniones son válidas siempre que sean con respeto y con miras de aportar, no de destruir, ¿ya? Algunas preguntas que también traigo como sugerencia para que puedan ir guiándose en cómo formar una opinión crítica. Primero, ¿cuál crees que es el propósito del autor? No qué es lo que el autor dijo que quería lograr. Sentémonos a pensar. Si un autor escribe sobre los trastornos de sueño que tienen los estudiantes en tiempos de pandemia, pensemos, ¿por qué se habrá sentado a escribir eso? ¿Qué es lo que querrá lograr el autor con eso? Puede ser sobre la mesa un tema que nadie está considerando, pero que todos sabemos, que los seres humanos no estamos hechos para tener clases online o trabajo online y estar todo el día frente a una pantalla. Por algo nuestra vista se cansa, no es natural. ¿Sí? Esa podría ser una opinión de, yo creo que el autor se puso a hablar de esto porque quiso abordar algo que todos sabíamos, pero que nadie estaba diciendo. Ahí hay una opinión. Segunda pregunta que les puede ayudar a formular una opinión. ¿Qué motiva al autor? Aquí puede ser una suposición, puede ser una hipótesis, no necesariamente tienen que conocer de verdad al autor e ir a preguntarle, ya, pero ¿por qué usted escribió esto? No, es más bien lo que ustedes creen que pudo haber motivado al autor. Así nos vamos acercando poco a poco para formular una opinión crítica. Esta pregunta se acerca más a la opinión crítica. Vamos a preguntarnos en tercer lugar, ¿qué te parece? ¿Qué le parece a cada uno de ustedes lo que propuso el autor? De nuevo, puede ser la respuesta, me pareció interesante, me pareció muy útil para aprender como futuro pedagogo, o también me pareció repetitivo, me dio sueño, sea cual sea la respuesta, siempre que vaya al lado de un por qué, chicos. ¿Por qué le pareció interesante? Porque no es llegar y decir que el texto es interesante. Si yo digo que un texto es interesante y no explico por qué, solo estoy opinando. En cambio, si doy argumentos y ejemplifico con partes del texto, ya es una opinión más crítica, más formal, más fundamentada.
Asimismo, si digo que el texto es fome, que yo preferiría que no usaran la palabra fome solo porque es poco formal. Si dicen que un texto es repetitivo o que entrega muy poca información nueva, explíquenme por qué creen eso. Y podrían decirme, profesora, porque aquí tengo 5 citas donde el autor repitió exactamente lo mismo. Perfecto, ahí yo ya encontré una opinión crítica. Y de hecho ustedes la agregan, la embellecen un poquito más diciéndome, de hecho, profesora, yo sugeriría que entonces se evite la repetición de las ideas para ser más concreto. Ahí, chicos, ya formaron una opinión crítica y yo me quedo contenta y orgullosa. Cuarta pregunta que podría ayudarnos. Si decimos que el autor está haciendo algo malo, o que es repetitivo, o que incluso los conceptos que aportan son un poco retrógrados, ya ustedes me explican por qué, y algo que podría ayudar a que su opinión sea más crítica aún, es que piensen, ¿qué habrían hecho ustedes en lugar del autor? ¿Cómo mejorar esos aspectos que el autor quizás no logró desarrollar en su totalidad? También, y esta creo que es la última, tenemos que expresar cuando demos una opinión si estamos de acuerdo o no con lo que dijo el autor y por qué. ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? También existen las respuestas que estén parcialmente de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. Esa respuesta también es válida, pero siempre expliquemos por qué estamos de acuerdo y por qué no. Y para finalizar, esta es más bien una sugerencia, o yo diría que hagan este ejercicio con la última pregunta de manera mental, pero no la pongamos en el texto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ordenar nuestra opinión crítica, pero es extraño que uno ande por el mundo poniéndole nota al autor. Cuestionémonos, sí, ¿cómo lo calificaríamos? Puede ser del 1 al 7 o puede ser con adjetivos: interesante, repetitivo, instructivo, poco novedoso, porque así, al calificarlo en nuestra mente, vamos a poder desarrollar mejor la pregunta del ¿qué es lo que te parece que propone el autor? Entonces, principales preguntas que yo sugeriría que tengan como modelo para crear una opinión crítica. La tercera, el ¿qué te parece lo que propone el autor? La cuarta, ¿qué habrías hecho tú? Y también la quinta, ¿estás de acuerdo con el punto de vista del autor? Y en cada una de estas preguntas, por favor, siempre sea positivo o negativo, ¿por qué? Y si vamos a decir cosas negativas, que vaya esto de la mano con alguna sugerencia, recordando que las opiniones críticas buscan contribuir al tema, no ofendiendo, y esto es tanto para un texto como para una opinión crítica que pidan, por ejemplo, para una evaluación de sus compañeros. Tengan en cuenta que cuando se mencionan defectos o aspectos débiles, siempre lo que se busca es que ese aspecto pueda mejorar. No solo señalar por decir, ah, tú no supiste hacer eso. No. ¿Sabes qué? Encontré que esta parte pudo haber mejorado un poco, y para mejorarla yo sugeriría que, por ejemplo, lo presentaras con un mapa conceptual. Eso es una opinión crítica. No busca destruir, sino contribuir a una mejor construcción del tema. Entonces, reflexionar con opinar están íntimamente ligados. Yo no puedo emitir una opinión si no me senté a reflexionar a partir de lo que dijo el tema, porque si no, puedo caer en el error de que mi opinión esté poco fundamentada. ¿Por qué? Si yo no reflexiono y digo, ya, el texto me gustó, ¿por qué? ¿Por qué? Para responder ese por qué, lo queramos o no, obligatoriamente vamos a terminar reflexionando a partir del texto. Y de hecho, una opinión que esté fundada en la reflexión va a ser una opinión mucho más consciente. Y al hacer todo este ejercicio, chicos, es increíble la cantidad de contenidos del texto que van a quedar guardados en su memoria a largo plazo, que de hecho es la finalidad para la que estamos leyendo los textos académicos, para aprender y para que este contenido quede en nuestra memoria. Por lo tanto, reflexionar y opinar son parte de un mismo proceso que se hace posterior a la lectura. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Si yo estoy leyendo ya a la mitad del texto
y a la mitad me pongo a reflexionar y opinar porque no alcancé a leer completo el texto, es posible que su opinión y su reflexión sea errada porque puede que no estén considerando todas las demás cosas que dijo el autor en esa parte del texto que no leyeron. Entonces, la mejor opinión, la mejor reflexión no es la positiva. La mejor opinión es aquella que se basa en la lectura completa del texto. Porque, insisto, una opinión puede ser positiva o negativa mientras se haga con respeto y con la finalidad de contribuir. Ahora, vamos a la ficha de lectura. ¿Por qué? Porque justamente la ficha de lectura tiene una parte en la que ustedes deben opinar sobre los aspectos claves, es decir, las principales ideas que planteó el autor. Antes de ir a la opinión, vuelvo a repetir, para aquellos quienes no han podido venir previamente a clases y para volver a reafirmar en sus memorias, los mismos integrantes del taller pedagógico, a menos que hayan conversado conmigo previamente para hacerlo solo o en grupos de 4. Un solo correo por trabajo. Si ustedes trabajan de a 3, eligen a uno de los 3 que envíe el correo. Profesora, me escriben, estimada profesora, envío el correo, en este correo la entrega formal de la ficha de lectura de mi compañero tanto, y ustedes luego firman el correo, porque si no, no voy a saber quién es el tercer integrante que redactó ese correo. Recuerden que van a referenciar, no van a poner citas, van a poner la referencia del texto que leyeron en formato APA. 3 palabras claves, los grandes conceptos que aborda el texto. Luego, quién es el autor y una síntesis del texto, de qué se trata el texto. Una vez que hicimos todo esto, podemos recién opinar sobre un texto. No solo porque yo lo pida para la ficha, no, sino porque la mejor opinión, como ya lo había dicho, es aquella que se basa en una lectura comprensiva, una lectura que ya se acabó después de repensar, ordenar las ideas que el texto plantea, a ello recién puedo opinar. ¿Qué vamos a poner en la opinión? Un juicio o valoración de uno o varios elementos del texto, que pueden estar guiados por las preguntas que yo ya revisé anteriormente. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y más importante, ¿por qué? ¿Ya? Para esto van a tener una extensión de 300 palabras, repito, con un margen de 10, es decir, con un mínimo de 290 palabras hasta 310 palabras. Ese es todo el margen que yo voy a aceptar. No porque sea estricta o porque se me antojó pedir 300 palabras, sino porque tenemos que acostumbrarnos a seguir instrucciones. Incluso si son complejas, es parte de la vida académica y laboral seguir instrucciones, porque nos van formando para nuestro futuro, no porque también tengamos que acostumbrarnos a seguir instrucciones sin cuestionar nada, no, sino para formarnos. De hecho, yo los invito, cada vez que un profesor les dé instrucciones, pregunten todo porque ese es el momento para sacarse todas las dudas, ¿ok? Entonces, respecto de la ficha o de lo que vimos ahora de cómo formar una opinión, ¿alguien tiene dudas? Profesora, yo al menos por mi parte no. Y con relación a lo que vimos hoy, yo de hace mucho tiempo en realidad tengo la costumbre de cuando estudio algo que no sé, el elaborar mapas conceptuales. Súper, muy bien. Es un ejercicio de comprensión lectora, pero también de estudio, que suelen coincidir. Por eso yo trato de entregar la mayoría de estrategias que encuentre o que conozca para que ustedes vayan eligiendo la que les guste. Súper bien. Verónica me escribe, estimada profesora, quería preguntar si nos podría facilitar el libro de donde tuvimos que leer el texto de la elaboración de una planificación que usted nos pidió. Pues no encontré el libro y busqué demasiado. Lo otro que tendría que citar como página web. A ver, no encontraron el libro de donde salió el texto. ¿Eso es? ¿O Claro, no pudo leer el texto? No, sí pude leer lo que usted nos pidió. El tema es que usted dijo que estaba en un libro el tema que usted nos dio y traté de buscar ese libro, pero no lo encontré por ninguna parte. Completo, digámoslo así. ¿El Entonces, título? a mí, ¿El título?
Entonces esa era mi duda, si citaba así como página web, entonces, porque como no tengo el libro, o sea, esa era como mi duda. Ya, después lo vamos a ver en Napa, y yo de hecho les dije que la referencia es lo único que les estoy pidiendo que no hemos visto en clases, porque a mí no me gusta pedir lo que yo no enseño, pero necesito saber cómo están citando para yo después ver sus fortalezas o debilidades y enfocarnos también en las debilidades. Cuando leemos un texto en Internet, tenemos que tomar siempre una decisión. Vamos a ir a buscar el libro físico donde está eso y lo citamos como un libro, o lo vamos a citar desde la página web de la que salió. Esa es una decisión personal que tenemos que aprender a tomar, pero siempre tiene menor formalidad cuando sale de Internet, por lo tanto yo sugeriría citarlo como libro. Voy a hacer lo siguiente, no lo voy a buscar ahora para no quitarles tiempo, pero sí me comprometo a buscar el libro de donde salió para que ustedes puedan citarlo bien, o el artículo de donde salió para que puedan citarlo bien. Alguien me escribió, profe, yo encontré el texto de internet que tiene 22 páginas. Me comparte por el chat el texto y yo le confirmo si es ese o no. Y yo me comprometo a enviarles el nombre y los datos del texto. Yo no les voy a hacer la cita, pero sí les voy a enviar todos los datos que ustedes necesitan para citar ese libro. Además de eso, ¿hay alguna otra duda de cómo hacer la ficha? Ok, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Yo sé que la ficha de lectura se entrega el próximo jueves, recuerden, hasta las 23:55 a mi correo institucional, pero voy a dejar 10 minutos la próxima clase para que puedan hacer todas las consultas que quieran. Yo nunca he sido del estilo de estar cuestionando por qué el estudiante hace el trabajo 2 semanas antes o 1 semana antes o el día antes. Ahí yo no me meto porque son sus tiempos personales, menos en tiempos de cuarentena, donde es tan complejo ordenar todas las cosas que tienen que hacer, porque sé que este no es el único trabajo que tienen que hacer. Así que si llegan a surgir preguntas durante el desarrollo de esta ficha, la anotan y la vemos el jueves, donde yo les voy a dejar 10 minutitos para todas las consultas que necesiten. Pregunten de todo. Preguntar no es un mal. De hecho, es lo único que les va a permitir aprender. Así que pregunten de todo sin vergüenza, porque yo espero ayudarles para que también tengan una buena calificación. Si bien las notas no son todo en la vida, puede ser muy grato recibir una buena nota y voy a hacer todo lo posible para ayudarles a conseguir esa buena nota, así que anoten las preguntas y yo dejo un tiempo en la próxima clase para eso. Junto con eso, no puedo finalizar la clase sin pedirles lo siguiente. Yo sé que ya han llegado algunos trabajos para pedir ayuda a su tutor, a Guillermo, pero les pediría que cuando redacten el correo en el que, o el WhatsApp en el que le piden ayuda a su tutor, le indiquen cuándo es la fecha de entrega de un trabajo, porque así es mucho más fácil para el tutor organizarse y saber, tengo que ayudar pronto a este estudiante porque le quedan poquitos días para entregar el trabajo. Esto no me lo dijo Guillermo por si acaso, yo lo estoy diciendo porque yo quiero invitarlos a ser también conscientes de que los tutores hacen un trabajo bueno para ustedes, por supuesto, pero también son estudiantes. Entonces, tratemos de no enviarle el trabajo el miércoles o el jueves pidiendo ayuda, porque si no ponen al tutor, sea de la asignatura que sea, en una situación muy compleja y tiene que ayudarlos muy rápidamente y puede que los ayude rápidamente, pero quizás ustedes mismos no alcancen a hacer las correcciones necesarias. Evitemos entonces pedir tutorías 1 o 2 días antes de la entrega. Junto con eso, pregunten todo lo que necesitan preguntar. Voy a dejar una sección para ello. Guillermo también está al tanto para ir ayudándolos en lo que necesiten, así que esperemos que esta evaluación
salga bastante bien. Si no hay más dudas, chicos, lo dejamos hasta acá, que ya se acerca la hora de almuerzo. Que tengan muy buen fin de semana, ánimo, que ya es jueves, ya casi se acaba la semana. Yo sé que la vida universitaria puede ser una cosa abrumadora, que de repente uno dice, oh, mejor me salgo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero tengan confianza en que se logra. Y cuando a uno le gusta lo que hace, le gusta lo que estudia, se logra. Incluso aunque estén muy cansados y digan, ya, pero es que a mí no me gusta estar todo el día cansado, tranquilos que se logra, ¿ya? Me comprometo entonces a confirmar el texto. Efectivamente, el texto que acabo de mandar me sale J. Morales. Sí, ese es el texto, el que acaban de enviar por chat. Voy a subir exactamente este mismo texto a Teams y la idea es que ustedes citen el libro. Recuerden que ustedes están leyendo un capítulo del libro. APA tiene una sección especial para citar un capítulo de un libro. Cítenlo exactamente así. Si hay errores no importa porque estamos acá para aprender y yo necesito saber cómo están en APA y después nos vamos a dedicar 2 o 3 semanas completas a revisar APA y a mejorar todos esos aspectos que a ustedes les causen duda o inseguridad. Eso, muchas gracias chicos, que estén muy bien, ánimo y nos vemos el próximo jueves. Cuídese, profe, gracias. Que tenga buen fin de semana. Igual. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias. Chao, profe, que esté bien. Igual.